OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Fabiola Vaquerizo y Anita Galarza. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en nuestro programa Somos Magazine. Tenemos una invitada de lujo, una especialista española de medicina tradicional china, que está en estos momentos en China. Ella está radicada allá. Quiero preguntarle cómo está el repunte en España y en los países que usted conoce, porque usted es una estudiosa de esta situación, y cuál fue el error nuestro de haber dejado de usar mascarillas, porque esa es una parte que ha pasado. Adelante, Cristina. Bueno, pues muchísimas gracias primero de todo por invitarme. Es un placer siempre estar con ustedes, siempre. Bueno, pues en cuanto al repunte en otros países, es difícil de definir exactamente porque ahora ya no se cuenta. La mayoría de países no dan los datos y no se están haciendo pruebas, así que tampoco es difícil de definir el alcance de esta ola que existe, porque realmente hay muchos contagiados. Pero sí que es cierto que, aunque no se hable, el COVID persiste. El COVID sigue estando con nosotros y sigue produciendo estragos en la sociedad, porque no solo lo vemos ya a nivel de salud, sino también a nivel económico, a nivel político, con muchos problemas sociales, con muchos países que han visto una brecha importante, ha habido una gran brecha entre las crisis que ya veníamos pasando antes y las crisis que tenemos ahora con el nuevo COVID, ¿no? Entonces, sí es cierto de que los países no lo están solucionando muy bien, porque una de las medidas que siempre hago hincapié es que lo más importante es la prevención, con lo cual lo más importante en la prevención es las medidas de prevención, que entre ellas la más importante es mascarilla y distancia de seguridad. Es decir, distancia de seguridad en el sentido de no nos vamos a reunir en sitios cerrados muchas personas, y la mascarilla, porque la mascarilla, según los estudios científicos, puede evitar hasta un 90% los casos de contagio. Hay diferentes tipos de mascarilla también, pero no importa. Incluso una mascarilla de algodón hecha en casa protege. ¿Y allá en China siguen habiendo casos graves o ya como aquí en Ecuador, que la mayoría de los casos las personas lo pasan en su casa? No, en China, mire, tuvimos un brote, lo sabréis porque se hizo, evidentemente, vivimos en un mundo globalizado, lo sabe todo el mundo, en Shanghai. Shanghai, la cantidad de casos era tan grande que se tuvo que cerrar. Entonces, estuvieron cerrados como en Wuhan. Esto hace aproximadamente unos 3 meses. Pero ahora ya Shanghai vive totalmente en la normalidad porque todo el mundo se quedó en casa y ya no hay casos. En Pekín hemos tenido un brote muy pequeño. Yo os explico cómo lo hacemos aquí. Muy pequeño quiere decir que no ha llegado a 100 personas cada día, 100. Entonces, lo que hace el gobierno, pero para eso también hay que tener dinero, es que hace un test, yo bajo a hacerme un test, un PCR, cada día abajo de mi casa, porque hay 50.000 puestos, y hacemos un test, es decir, se hacen unos 20 millones de test al día. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que van saliendo positivos, tanto si tienen síntomas como si no tienen síntomas, porque ahora el COVID, la mayoría no tienen síntomas, pero son positivos y siguen contagiando. Entonces, ¿qué hacemos? Hacen un PCR a todo el mundo y los que dan positivo se aíslan en casa, no pueden salir, ¿vale? Entonces, ahora si veníamos de hace un mes y medio, 2, habían casi 60, 70 personas cada día, ahora estos días tenemos 2, 3. Quiere decir que ya lo hemos reducido. Pero nosotros, desde que empezó en Wuhan, hace 2 años, llevamos mascarilla todos los días. O sea, la mascarilla es imprescindible. Incluso si, por ejemplo, vas por el autobús y la llevas bajada, el vigilante del autobús te dice, perdón, la mascarilla, póngasela bien. No la puedes llevar bajada. Porque, ahora, si vas por la calle corriendo o vas haciendo deporte, pues evidentemente te la bajas porque vas solo, estás aislado,
pero para lo demás, todo, absolutamente el 100% de las personas, al menos en Pekín, porque hay algunas ciudades, China es muy grande, algunas regiones, algunos pueblos que no tienen COVID, tienen cero COVID, pues no llevan mascarilla, ¿vale? Pero para entrar en el supermercado sí se la ponen. Doctora, y hace 2 años, cuando la pandemia se desató, había una data que trataba de que el 92% de los casos en China eran tratados con medicina tradicional. ¿Ese porcentaje sigue así o usan ya otro tipo de medicina? En China están integradas las dos medicinas desde hace muchísimos años, pero a nivel de la seguridad social. Es decir, puedes ir a un hospital público y a un hospital privado o a un hospital mixto. Cuando decimos que el 90%, más del 90%, fueron tratados con medicina tradicional china, quiere decir que también fueron tratados con, por ejemplo, se le daba paracetamol o ibuprofeno, tenía dolor de cabeza. Pero para tratar la raíz del problema, el fondo, y para que la persona luego no tuviera síntomas post-COVID y para que hiciera limpio del COVID, se le daba medicina tradicional china la mayoría de casos. Incluso los muy graves, también fórmulas porque recupera mucho antes, pero siempre en conjunto con la medicina occidental, sí. Doctora, qué gusto recibirle. Un Igualmente, saludo para Ana. todos quienes nos están acompañando, a Gabriel, a Fabiola, a Cindina y claro, ustedes los televidentes. Doctora, ¿qué recomendaciones podría dar usted con base a su conocimiento para que las personas que no tienen muchos síntomas puedan darse cuenta de que están con COVID y extremen cuidados para no contagiar a otras personas que sí puedan ser vulnerables? Claro, esto, a ver, si no tienen síntomas, Ana, es difícil de que una persona se dé cuenta, pero sí que a la mínima, porque hay gente que no tiene síntomas, pero hay gente que tiene pequeños síntomas, como por ejemplo cansancio. Sigue dando cansancio, sigue dando un poquito de malestar. Si no tiene, por ejemplo, fiebre, que es uno de los síntomas más evidentes, sí que tiene otros síntomas en los que la persona ve que no está del todo bien. Entonces sería interesante que se hiciera una PCR para poder descartar y lo que dice usted, poderse aislar y no contagiar a los demás. Pero si no tuviera síntomas es complicado, a menos que la persona se lo hiciera por sí misma, ¿no? Pero sí que hay que ir con cuidado y, bueno, la vacunación también es interesante. Lo que pasa es que a veces confundimos, porque la vacuna no es una prevención. No es una prevención del COVID, es decir, la vacuna, así como la máscara evita que yo me contagie, la vacuna no evita que yo me contagie. Yo me puedo contagiar igual. Lo que pasa es que los síntomas lo pasaré mejor. Lo pasaré menos mal, pero es una de las medidas de prevención post-prevención, es decir, cuando ya he cogido el virus, no para que no lo coja, porque el virus no distingue, entrará en mi cuerpo, no distingue, hay persona con vacuna, no entro. No, entonces ahí tenemos que a veces, porque a veces nos confundimos, la gente dice, tenemos que estar vacunados para que no haya COVID. Bueno, el COVID seguirá igual, lo que pasa es que las personas no tendrán síntomas. Ahí tenemos que hacer una pequeña distinción. Cristina, hay una preguntita de la medicina tradicional china. ¿Hay algo que acá pudiéramos aplicar, aprender, que de repente no estamos haciendo? Sí, mira, bueno, de la medicina tradicional china, lo más importante es la prevención, pero ya una vez nos hemos contagiado, Ecuador fue el primer país de Latinoamérica en registrar una medicina tradicional china que nosotros utilizamos para el COVID. Se llama Lianhua Qingwen, LHQ. Vende en las farmacias de Cruz Azul, creo. Entonces, cuando una persona no sirve como... Me regalaron algunas de China. Sí, y todavía hay. Que se puede comprar con facilidad y sin receta. No es una medicina de prevención porque es una fórmula de 13 plantas, muy bien estudiada, la sinergia, y no es para prevenir, porque es una fórmula de plantas frías, es una fórmula para cuando yo ya tengo los síntomas y yo sé que tengo el COVID. Entonces, sí, justamente, Lianhua Qingwen Jiaonan. Sí, es un preparado. Yo tengo un vídeo en mi Facebook de YouTube. Sí, son 13 plantas. Entonces, estas plantas, que son plantas chinas, lo que hacen es evitar
mientras mantiene todos los órganos protegidos para que, por ejemplo, la cascada de citoquinas no haga daño a los pulmones, al digestivo, al hígado, etcétera, va evitando, mientras protege el cuerpo, va evitando. Hay una planta que es antipirética, hay una planta que es antibacteriana, otra que es antivírica, con lo cual evita que se hagan neumonías. Y también hay otra planta que evita la reduplicación viral, que el virus se vaya duplicando. Queremos agradecerle su participación, ha sido muy importante, agradecerle esta conexión desde China y invitarla otras ocasiones a nuestro programa en OnePlus TV, Somos Magazine. Estamos aquí con Olbach Muñetón Saporta, él es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Como digo, es una palabra que necesitamos siempre escuchar cuando se trata del campo turístico. Como tú lo dices, Gabriel, nosotros veníamos con unas cifras al alza, no estábamos contentos con las cifras porque en el mundo el turismo se ha reactivado mucho más rápido que en el Ecuador. En el Ecuador, ¿qué nos detenía? La situación económica, el costo del Ecuador y la delincuencia, que no tenemos que olvidarnos, ese punto que es importantísimo. Entonces, nosotros veníamos todavía con 2 años de freno y ahora que en el Ecuador estábamos todavía, nos faltaba, según los datos del Banco Central y del Ministerio de Turismo, para llegar a las cifras del 2019 iban a ser en 2024. Pero ahora que todo ha variado, tú tienes un riesgo país alto, tienes unos bonos que se fueron al piso, tienes una inflación que vamos a tener del 5%, tienes un crecimiento en este momento que estábamos al 4% y ahora vamos a terminar al 3% y el próximo año, según Citigroup, vamos a tener 1.5%, creciendo 1.5%. Se cree que vamos a llegar 2025-2026. Terrible la situación. Olbach, acababa de leer que en estas 2 semanas han habido 70 millones de pérdidas para el sector de turismo. Eso considerando solo las reservas que se han cancelado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque no, con este ruido y con estas alertas que se han mandado, también va a afectar las siguientes semanas. Sí, Siriña, efectivamente la dinámica del turismo es diferente. Ayer tuvimos reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano y hoy día hemos estado también con el comité hablando. Primero, respeto mucho, pero le decía, en la mesa de negociación debería estar un representante, sea del Comité Empresarial Ecuatoriano o un representante de los empresarios, y muy bien, el gobierno y la CONAIE, pero alguien se está entregando de repente el país y nosotros somos los paganos, porque en este momento solo piden y no pasa nada. Pero la dinámica del turismo y de otras actividades como minería, 20.000 pollos que se están perdiendo y todo, porque estamos en el comité, esto no se va a solucionar en que hoy día se soluciona lo de la CONAIE, se dan besos, abrazos, toda la foto, y las pérdidas, ¿qué pasó? Bien, gracias. Nosotros, esa cola nos puede durar hasta fin de año, porque el que iba a venir de repente en diciembre a pasar su fin de año acá, pues yo que voy a ir a ese país que ya lleva 15, 16 días con paralizaciones y ves a los indígenas que se bajan de un bus con las armas y hay muertos. No, olvídate, cámbiame de destino. Eso pasa, Gabriel. Eso es totalmente, la dinámica es diferente a otras actividades. ¿Qué proponen o qué ideas le han dado al gobierno para que después de que ya pasemos de este tema del paro, porque esperemos esto no será para siempre, se pueda levantar la imagen del país para que, por ejemplo, los turistas internacionales no se sientan ahuyentados por las noticias que se ven del Ecuador? Ya. A ver, el ministerio sí está haciendo algo bien con el dinero que le dieron, que son 47 millones para los 3 años subsiguientes. Promoción en el país. Se pidió ahí que se contraten un PR internacional para manejar la información.
y se está haciendo. Ecuador, pase lo que pase, bulla, que sigamos paralizados, tiene que seguir promocionándose. Aquí está Ecuador presente, cuando se solucione ven al Ecuador. Eso por un lado. En el caso interno, le sugerimos al gobierno, pero el gobierno nunca escuchó. Primero, no cumple las promesas de campaña, porque Guillermo Lasso, en candidato, prometió al sector. En persona, quería dar un crédito de 30 años, no llega ni el de 15, menos el de 30. Entonces, por un lado, necesita el sector crédito de 30 años, de 15 años al 3% con 3 años de gracia, para incentivar y motivar que las personas viajen al Ecuador, porque, Ana, el problema del Ecuador es que Ecuador es caro. Eso lo hemos dicho. Tú vas a Perú o comparas con Perú, con Colombia, con el mismo Costa Rica, el mismo Cancún, ya el mismo México, tú comparas y tienes precios más económicos. Entonces, cero cobro de IVA, pero por favor, no hacer eso del 12 al 8% no motivó a nadie. Y lo que han hecho nuestros vecinos, que eran inicialmente en campaña también se prometió 5 años de exoneración. No queremos que no nos cobren. Exoneración de no cobro de impuestos. Ya, pero nosotros no es que las deudas no las queremos pagar. No cobro de impuestos. ¿Por qué razón? En este momento la producción que tenemos, por ejemplo, Quito está al 0% de ocupación, Cuenca al 0%, Loja al 0%, Guayaquil al 15% de ocupación hotelera. La situación es grave y para llegar a los niveles promedio de lo que estamos en este momento 40% de ocupación normal. Y en hoteles que están al 70% están con la tarifa de mitad de precio. Esa es la situación del sector turístico. Y peor también, y una cosita más, los guías de turismo se han quedado sin trabajo. Transporte de turismo, cero movilización. Líneas aéreas, se bloquearon, se cerraron unos 6 vuelos, Guayaquil-Quito, y vuelos internacionales también se han cerrado. Hola, qué gusto tenerte en nuestro programa, bienvenido, mi nombre es Fabiola Vaquerizo, y me dejo, la verdad, impresionada todo lo que escucho, porque realmente había escuchado del tema de los restaurantes que estaban sufriendo por el tema del paro, pero no había pensado lo fuerte que es para el sector turístico, además de lo que ya estaba pasando con la inseguridad. O sea, porque en realidad creo que de todas maneras la inseguridad en nuestro país estaba tan fuerte que también estaba ahuyentando al sector turístico. O sea, ¿cómo ves tú que todo eso se pueda cambiar para atraer a la gente? O sea, ¿qué? Fabiola, gracias. Fabiola, tú tocas el tema que se me escapaba de los restaurantes. El tema de los restaurantes, el problema de los restaurantes de alimentos y bebidas, el sector HoReCa, hoteles, restaurantes, catering, de los restaurantes había bajado 30, 40, 50 y hasta 60% antes de la movilización por el tema delincuencia. La gente no quería salir, no quiere salir. Eso es lo que no comprenden las autoridades. Cuando vienen, no ustedes por si acaso, ¿no? Pero algunos periodistas dicen, tienen que reinventarse, hagan algo. Señores, no depende de nosotros. La seguridad me la da el Estado. Entonces, yo no puedo, si pongo un guardia y el guardia dispara y mata, o la policía mata, ya ven el problema que hay. Entonces, nos hemos reunido nosotros con Empresa Pública de Turismo, Gloria Gallardo, con la policía, con los militares, con la Armada, con el Ministerio de Turismo, con la Cámara de Turismo. Nos reunimos, hicimos 7 u 8 rutas seguras, que las íbamos a entregar ya, antes de la movilización, donde, un ejemplo, una ruta segura es todo el malecón, otra ruta segura es del malecón a la 9 de octubre, eso. Y entonces esas rutas, ¿por qué son rutas seguras? Porque van a haber bicicletas con policías, van a haber patrulleros, van a haber los policías de turismo, todo eso ya se tenía, se las hizo en coordinación con la policía. Guayaquil está dividida en circuitos y subcircuitos. Aquí cogimos 2, circuito modelo y circuito 9 de octubre. Un circuito coge del Sheraton
toda esta parte hasta el Houston y el otro circuito coge hasta el Malecón. Entonces, todo eso se ha hecho para que los turistas paseen, caminen por ahí. Eso es lo que se podía hacer, pero se las iba a entregar públicamente, pero ya ahorita se detuvo todo. Pero más o menos eso es lo que se puede hacer, pero no se puede hacer mucho. Estimado amigo, ¿qué hacer para que esto en la parte turística se recondicione después de este problemón que han tenido ustedes? Yo creo que, y lo hemos hablado con Nils Olsen varias veces, pero a veces se le escapa de las manos de Nils, por eso que hemos tocado con Julio José Prado. Con el caso de Julio José Prado, quítame los aranceles. Hazme más fácil mi vida, que un acondicionador de aire que tengo que cambiarlo, que me cuesta aquí 1.400, un acondicionador de aire hotelero, y en Estados Unidos me cuesta 700, poder traer las cosas sin arancel, los bienes de capital, por un lado. Al gobierno decirle, quítale el IVA, a mí no me quites el IVA, quítale el IVA al turista nacional para que pueda viajar, por lo menos hacer un incentivo, que tú viajes con un 12% menos. Más o menos por ahí tendría que ser. Y el tema de seguridad. El tema de seguridad es vital, es factor crítico de éxito. Si no hay seguridad, no solamente se cae el turismo, se caen hasta los ecuatorianos, nos caen. Buenas, gracias. Estuvo con nosotros Olbach Muñetón Zaporta, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Está aquí con nosotros Cintia. Gracias por nuevamente estar con nosotros. Te hemos entrevistado como emprendedora también, como empresaria, y ahora estamos como escritora. Cintia. Hola, Gabriel. Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme más bien el día de hoy, por yo estar aquí con ustedes. De verdad es un gusto nuevamente poder conversar contigo, Gabriel, y con todo tu equipo. Cintia, La Oveja Negra. ¿Por qué razón ese título de este libro? Cuéntanos. Claro, suena, digamos, algo negativo, ¿verdad? Normalmente las ovejas negras dentro de las familias las vemos como la rebelde, la que no sigue las reglas, la vergüenza de la familia, aquella persona a quien queremos esconder. Pero normalmente una oveja negra, según varias otras ramas, específicamente de las constelaciones familiares, la oveja negra no es la persona descarriada, no es la vergüenza, no es quien no conoce el camino, sino realmente todo lo contrario. Es quien es auténtico, honesto y que aún sin estar muy seguro de cómo hacerlo, busca la sanación propia y de la humanidad. Las ovejas negras tienen la lana muy especial, es la única lana que no se puede pintar, que no se puede teñir. Entonces realmente es la única lana que es 100% auténtica, que no se puede cambiar. Y asimismo son consideradas las ovejas negras. Sin embargo, en el mundo occidental las vemos como lo contrario. Wow, sí, qué impresionante escucharte. La verdad es que estoy toda emocionada. No he tenido aún la oportunidad de leer el libro, pero quiero hacerlo porque con todo lo que me estás contando siento que voy a aprender mucho con tu libro. ¿Tú tenías ya antes esto de escritora o es algo que nació a raíz de esta vivencia? Yo pienso que siempre me había gustado escribir, había sido algo que siempre lo había tenido. Yo estudié comunicación y dentro de la comunicación existen varias materias que uno tiene que coger, que es justamente escribir, que tienen que ver con el periodismo. Me gustaba muchísimo, sin embargo nunca me había atrevido a hacerlo de esta manera. Y realmente fue dentro de la pandemia que yo me di cuenta que yo había estudiado comunicación porque es mi don. Yo creo que todos nacemos con diferentes dones en la vida y uno de mis dones es la comunicación, está en mi esencia. Sin embargo, uno va desarrollando también otras cosas dentro de la vida y sobre todo te vas dando cuenta de que con este don tú puedes crear tu propósito de vida. Me di cuenta que mi propósito de vida es ayudar a otros a sanar, que lo podía hacer mostrando mi historia, mostrando lo que a mí me había sucedido y por eso es que sale el libro. El libro realmente es el principio, se puede decir, es mi renacimiento y es el principio de esta nueva faceta donde realmente mi objetivo es tratar de ayudar a otras personas a sanar. ¿Puedes un poquito explicarles a quienes nos están viendo en qué consisten las constelaciones familiares y por qué es importante que se hable de todos quienes conforman esta familia, incluso, por ejemplo, hasta los hijos perdidos? O sea, cuando tú pierdes un embarazo, todo eso forma parte de una constelación familiar. Es una de las metodologías que yo estudié mucho. Yo tuve la oportunidad de constelar varias veces y es una rama que la he estudiado, que me es familiar. Básicamente las constelaciones familiares es una metodología que te dice que es tan importante que el árbol se mantenga en el orden en el que tiene que estar.
Una de las cosas que yo asumí cuando yo era pequeña es que yo era mamá de mi mamá, no ella mi mamá. Entonces cambiamos los roles. Ella se convirtió en mi hija y yo me convertí en su mamá. Esto es algo que las personas no deberíamos hacer y que muchas veces lo hacemos. Tu mamá es tu mamá, tus hijos son tus hijos. Existe un orden y ese orden tenemos que seguirlo. Si es que lo cambias, es como que se cambia absolutamente todo dentro del árbol genealógico y se hace un desastre. Entonces, una de las cosas principales es esa, mantener el orden. La otra también muy importante es... no sé si han visto esas típicas familias donde dicen, de esta persona no se habla, del tío Juanito no se habla, del hermano Pedrito no se habla, no nos acordamos de él, es esconder, no podemos esconder absolutamente a nadie dentro del árbol genealógico. Todas las personas tienen que estar ahí. Como tú decías, si es que se tiene, por ejemplo, un aborto, ese hijo y se desarrolló, ese hijo a pesar de que no nació, existe y hay que ponerlo en su lugar dentro del árbol genealógico. Y entonces hay un montón de cosas súper importantes dentro de lo que es el árbol que uno debe cumplir. La otra cosa son los secretos. La típica, el secreto familiar de que una persona fue violada, de que hubo un asesino dentro, que había una enfermedad muy, muy oculta, una enfermedad tenebrosa. Todo ese tipo de cosas no se pueden ocultar dentro del árbol genealógico porque va a haber algún problema y muchas veces de esas repeticiones transgeneracionales. El papá tuvo una enfermedad, el abuelo tuvo la misma enfermedad, el hijo tiene la misma enfermedad, el nieto tiene la misma enfermedad. Es justamente por eso, porque el árbol quiere mostrarte, el árbol a través de estos eventos, de las enfermedades, de repetir mismos patrones como los divorcios, etcétera, te muestra que algo está mal, que algo está dañado dentro del árbol genealógico. ¿Y cómo lo reparas? De esta manera, ocupando tu lugar, sin excluir a ninguna persona dentro del árbol genealógico y sacando las verdades, sacando las enfermedades a la luz. Eso también forma parte del libro y espero que les guste y es parte de la oveja negra. Cintia, con un contenido y con un tema tan trascendental, tan importante, ¿cómo se empieza a escribir una cosa así? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, voy a empezar con esta frase? ¿Cómo llegaste a esa selección? Empecé, la verdad, por el final, porque cuando yo estuve dentro de la pandemia, como les contaba, hice un ejercicio muy lindo para encontrar mi propósito de vida. Me agarró un día el tema existencial típico que a uno le agarra, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y dije, bueno, por mis hijas, vine para ser mamá, pero después dije, no, o sea, mis hijas van a crecer y claro, son lo más importante en mi vida, pero ellas crecen y yo me quedo sin propósito de vida. No, mi propósito de vida tiene que ser mucho más. Entonces empecé a darme cuenta, hice varios ejercicios que de hecho los comparto en el libro y digo que empecé por el final porque ahí en mi libro, el propósito de vida está al final, de cómo sacar tu propósito de vida y encontrarlo. Entonces empecé a hacer esto y ahí me di cuenta que mi propósito era ese y salió el libro. Empecé a pensar mucho en Alan me iluminó y claro, dije, tengo que contar y tengo que empezar por el suicidio, que es la parte más fuerte. Es muy fuerte, como han de haber leído, me supongo yo, algunos extractos que los puse en redes sociales, es extremadamente fuerte, pero al mismo tiempo se junta un montón de detalles. Hay risas, se van a reír, hay partes, inclusive dentro del capítulo mismo del suicidio, que es súper fuerte, hay un montón de partes donde te ríes, donde seguramente lloras, donde te sorprendes, donde te reencuentras con tu alma. Entonces es un capítulo bastante fuerte y después ya me regreso a mi pasado, digamos, antes del suicidio, a cómo era mi niñez, a cómo fue mi adolescencia y después me voy a partir del suicidio ya para adelante y un poco contando cuál fue mi proceso para poder sanar. No solamente el suicidio de Alan, sino un montón de otros temas que también tuve en mi vida, como el divorcio de mis papás, un accidente muy fuerte y muy grave que tuve a los 16 años. Después ya claro, se viene también mi propio divorcio, se viene ya la enfermedad de mi mamá y bueno, un sinnúmero de eventos que me sucedieron y que los fui averiguando y los fui trabajando y fui sanando cada uno de ellos, porque la vida definitivamente no es de color de rosas. Todos tenemos algunas veces problemas, todos a veces sufrimos dolor, el dolor es inevitable. Sin embargo, podemos escoger si es que sufrimos o no sufrimos. Podemos escoger cómo manejar este dolor y podemos escoger quedarnos en el victimismo o aprender. Y justamente mi lema es que podemos aprender y podemos despertar y que hay fórmulas para hacerlo. Hay una metodología especial que la puedes utilizar para sanar. Todos los seres humanos tenemos la opción de recorrer ese camino o podemos también quedarnos en el victimismo. Eso ya es cuestión de cada uno. Bien, hemos llegado a un programa muy especial. Es la primera vez que estamos tantos aquí
en Somos Magazine, y personas de mucha calidad. Un gusto haberte tenido a ti, Cintia, igual a los invitados anteriores, a la doctora que se conectó desde China, y también Olbach, que nos dio un panorama bastante desolador de la parte turística, pero que él lucha con su sector y no se deja abatir. Y agradezco también a mis compañeras, tanto a la debutante que es Sidiña, que lo ha hecho muy bien, y mis compañeras también, que siempre son excelentes acompañantes, como Ana Galarza y Fabiola Vaquerizo. Gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana.